Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a abordar una temática bien bonita, bien interesante para todos ustedes, como es la reproducción. Hoy vamos a iniciar conociendo el aparato reproductor masculino y todas sus partes y su funcionamiento. Como siempre, van a estar con nosotros la profesora Mónica Patricia Vitola Cumplido, la profesora Diana Sofía Blanquiceda Arrieta y quien les habla, el profesor Freddy Santiago Navarro. Entonces, el tema del día de hoy es la morfología y fisiología del aparato reproductor masculino. Vemos a fondo una escalera girando. Esa cadena es lo que conocemos nosotros como ADN, ácido desoxirribonucleico, o ADN. ¿Por qué es importante y por qué tenemos esta imagen de fondo? Porque conocer el aparato reproductor masculino y femenino nos va a llevar a estas estructuras a nivel de espermatozoides y a nivel de óvulos. Entonces, miremos ahora que el tema que nos atañe es la morfología y fisiología del aparato reproductor masculino. Cuando hablamos de morfología, decimos de las formas como están conformados, de las estructuras que hacen parte del aparato reproductor masculino. Y cuando hablamos de fisiología nos referimos a la función que desempeña cada una de las partes del aparato reproductor masculino. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a iniciar nuestra temática con la siguiente imagen. Vemos ahora, en esta imagen ya hay dos nombres establecidos: vejiga urinaria y el ano. ¿Por qué es importante tener estos dos nombres acá claros? Porque nos van a ayudar a aclarar algunas cosas más adelante. Entonces, sabemos que el ano hace parte del sistema excretor y la vejiga urinaria hace parte del sistema urinario. Entonces, vamos a empezar a ir señalando cada una de las partes. La primera parte que vamos a ver son los testículos. En este caso, los testículos es el sitio donde se generan los espermatozoides. Más adelante vamos a hacer un corte testicular y nos vamos a dar cuenta dónde se produce o dónde se realiza un proceso que se llama espermatogénesis. Esperma, que significa espermatozoide, y génesis, generación o creación. Entonces, creación de los espermatozoides. Pero más adelante vamos a abordar este tema con otras imágenes. Miremos ahora la siguiente parte, que es el escroto. El escroto tiene una función termorreguladora. Cuando nosotros nacemos, los testículos se encuentran en el abdomen y debemos esperar alrededor máximo de 2 años para que el testículo baje del abdomen y se ubique en la bolsa escrotal. Muchas veces vamos a encontrar el escroto en los niños, pero no hay testículo. Entonces hay que revisarle si realmente se siente, tocarlo suave porque son zonas bastante delicadas para ver si bajaron los 2 testículos a esa bolsa. Si no han bajado, se presenta una enfermedad que se llama criptorquidia, que puede ser unilateral cuando un solo testículo ha bajado o un testículo se quedó en el abdomen, o bilateral cuando los 2 testículos se quedaron dentro del abdomen. Ese tipo de enfermedad es operable, entonces el médico lo que hace es cortar y bajar los testículos al punto donde deben estar, que es dentro de la bolsa escrotal o dentro del escroto. El escroto tiene 2 músculos bien importantes, el músculo llamado dartos y el otro el cremaster. Ambos tienen la función de contraer o relajar la bolsa escrotal. Entonces, veamos ahora en qué contexto. Por decir algo, si en estos momentos está haciendo frío, estos 2 músculos se contraen para que el testículo suba y se pegue en el abdomen, con el objetivo de mantener una temperatura. Entonces, una de las funciones principales del escroto es termorregular la temperatura para que se dé el proceso conocido como espermatogénesis, ya que sin la temperatura óptima, los espermatozoides no se producen a nivel testicular. Pero ¿cuál es la temperatura óptima? Entonces, la temperatura óptima está entre 2 a 3 grados centígrados bajo la temperatura corporal. Por ejemplo, si usted tiene en su cuerpo una temperatura de 37 grados centígrados, el testículo debe estar a una temperatura entre los 34 y 35 grados centígrados, que es la temperatura óptima para que se dé el proceso de espermatogénesis. Entonces, ¿qué cantidad de esperma se produce en los seres humanos? Estamos hablando que el hombre produce entre 2.5 y 5 mililitros
en una eyaculación. ¿Qué cantidad de espermatozoides vienen dentro de esa eyaculación? Se ha determinado entre 50 y 100 millones de espermatozoides por mililitro. Volviendo al escroto, ya sabemos que el escroto tiene dos músculos, el darto y el cremaster, los cuales van a ayudar a termorregular la temperatura. Una de las preguntas que van a encontrar allá hace alusión a esto y es bien importante tener en cuenta la necesidad de que los testículos bajen del abdomen y se ubiquen en la bolsa escrotal. Sigamos el recorrido en el aparato reproductor. Encontramos el epidídimo. No sin antes recordar que dentro del testículo, que lo vamos a abordar más adelante, los espermatozoides tienen un proceso que dura alrededor de 70 días. Ese proceso que hemos denominado espermatogénesis dura ese lapso de tiempo. Después de ahí, de este sector, van a salir hacia el epidídimo. En el epidídimo, los espermatozoides, como están demasiado jóvenes, tienen que entrar en un proceso de maduración y más o menos puede durar entre 20 a 21 días. Seguidamente, vamos a seguir haciendo el recorrido. Los espermatozoides salen, ojo, pero este siempre y cuando se da si se tiene alguna erección. Entonces salen por el conducto deferente, como lo podemos ver acá, y los espermatozoides suben, van por detrás de la vejiga y se van a encontrar en este punto. Aquí encontramos una estructura que es la denominada vesícula seminal. Hay que aclarar algo bien importante. En el testículo no se produce semen, se producen solamente espermatozoides. El semen se produce cuando esos espermatozoides se unen con los diferentes líquidos de las glándulas anexas y forman el semen, principalmente en la vesícula seminal. En la vesícula seminal se va a encontrar ciertas sustancias como la fructosa para que los espermatozoides, que lo vamos a ver más adelante, tomen fructosa y recarguen nuevamente la energía. Acuérdense que los seres humanos trabajamos con azúcar, en el caso de nosotros es la glucosa, pero en el caso de los espermatozoides van a trabajar con fructosa, otro tipo de azúcar. Entonces, miremos ahora que cuando el conducto deferente llega a la vesícula seminal, donde se va a formar el semen uniendo los espermatozoides con los fluidos seminales, no va a dar origen al conducto eyaculador, este trayectico acá, este conducto eyaculador. Pero este conducto eyaculador se encuentra dentro de otra estructura de color morado, como lo podemos ver acá, que se llama la próstata. Aquí tenemos el primer inconveniente. Vemos que este conducto eyaculador se conecta con este siguiente conducto, mire que viene bajando. Este conducto se llama la uretra, pero aquí viene otro conducto, o sea, va a tener dos conductos. Por acá ubicamos la vejiga urinaria, por acá sale el orín. Y no podemos tener relaciones sin que esta vejiga se cierre para evitar que el orín salga y puedan los espermatozoides o pueda el esperma salir fácilmente y no vaya a tener ningún problema de que se vaya a deteriorar o que se vaya a alterar. Entonces, la próstata, aquí en este sector, va a tener un esfínter. ¿Un esfínter qué es? Un esfínter es una puerta. Esa puerta se cierra automáticamente cuando se empieza a tener la eyaculación, ya que el cerebro pues, regula todo este tipo de procesos para que el semen salga. Pero tiene que pasar algo antes. En primer lugar, sabemos que nosotros tenemos más idas al baño a ir a orinar que tener relaciones sexuales. Entonces, por lo general, esta uretra, que arranca desde acá, desde la próstata, hasta salir, todo esto se llama uretra, va a estar contaminada por el orín. Entonces, la próstata va a cumplir la siguiente función. Va a secretar sustancias para limpiar este sector porque está lleno de orín para que los espermatozoides puedan pasar bien. De igual manera, y es bien importante esta partecita acá que parece un fósforo, que se llama la glándula bulbouretral o glándula de Cooper. ¿Qué función va a tener esta? Esta va a secretar sustancias que van a neutralizar la acidez de la orina y va a botar una sustancia que va a lubricar la cabeza del pene o glande. Acuérdense que esta estructura aquí rosada que estoy señalando acá es lo que se conoce como glande. Entonces, esta glándula bulbouretral va a secretar las sustancias, limpia el conducto de la uretra. De igualmente la próstata se encarga de esta parte superior. Ya limpia toda la uretra, el semen va a salir
hacia el exterior, hacia la vagina. Entonces, es importante también que en la próstata va a secretar sustancias que van a alcalinizar el semen. ¿Por qué es importante que el semen sea alcalinizado? Porque va a encontrar en el exterior, cuando va hacia la vagina de la mujer, un ambiente totalmente ácido. Entonces, una condición ácida y una condición alcalina, cuando se encuentran, tienden a neutralizarse. Entonces, los espermatozoides pueden pasar y seguir el trayecto a través del aparato reproductor femenino, ya en este caso, para poder fecundar si es el caso. Miremos ahora otras partes que tiene el aparato reproductor masculino, como el cuerpo cavernoso. Sabemos que el hombre tiene una erección, entonces ese pene que está generalmente dormido va a crecer, se va a duplicar o a triplicar de tamaño. ¿Por qué? Porque existe un cuerpo cavernoso. Ese cuerpo cavernoso son cavernas las cuales se van a llenar de sangre y el pene se va a poner erecto. De igual manera, existe un cuerpo esponjoso. Ese cuerpo esponjoso, más adelante, junto con el cuerpo cavernoso, lo vamos a ver en detalle. La función del cuerpo esponjoso es evitar de que la uretra se cierre. Ahora, vamos a dar otros datos bien importantes. La uretra, cuando se encuentra en este sector, vémoslo acá, donde se encuentra la próstata, se llama uretra prostática. Cuando se encuentra en este sector donde hay membranas, tejidos musculares, se llama uretra membranosa. Y cuando se encuentra en todo este sector donde vemos este color rosado que hemos denominado cuerpo esponjoso, se llama uretra esponjosa. De esta manera los espermatozoides hacen su recorrido. Ahora, miremos aquí en la parte de abajo, el recorrido nuevamente. Mira, aquí tenemos un espermatozoide y vamos a hacer el recorrido. Entonces sale el testículo al epidídimo, del epidídimo al conducto deferente, va a llegar a donde está la vesícula seminal, aquí recibe la fructosa, se une, pasa al conducto eyaculador, del conducto eyaculador pasa por la próstata y sale hacia la uretra, hacia el exterior. De esta manera se hace el recorrido. Entonces, hay unos órganos anexos. Los órganos anexos son aquellos que botan sustancias hacia el exterior. Las sustancias hacen parte del sistema endocrino. Hablamos de glándulas endocrinas cuando las sustancias que bota nuestro cuerpo se quedan dentro del interior del cuerpo. Y hablamos de glándulas exocrinas, o sea, hacia el exterior, cuando esas sustancias van hacia afuera. La vesícula seminal, la próstata y la glándula bulboretral son glándulas exocrinas. Aquí es importante, y habíamos señalado el ano. Entonces, cuando esta próstata, a partir de cierta edad, se ha promediado a los 40 años, se ensancha, se pone demasiado grande, esta próstata puede llegar a obstaculizar aquí. Generalmente el examen prostático consiste en penetrar el dedo para tocar si esta próstata se ha crecido y se consigue un bulto en esta región. Entonces, bien importante el cuidado que nosotros tengamos en cuanto a nuestra próstata. Hacerse el examen de rutina a partir de los 40 años. Miremos ahora el aparato reproductor masculino, pero lo vamos a ver de frente. Bueno, aquí está muy pequeñito, vamos a hacer un acercamiento. Ahora sí lo podemos ver mejor y vamos a ir señalando dos partes. ¿Por qué lo traje de frente? Porque de costado solamente veíamos un testículo y nosotros no tenemos un testículo. Tenemos dos, tenemos muchas cosas por duplicado. Vamos a ver cuáles están por duplicado y cuáles no. Entonces vamos a iniciar allá arriba y vamos a encontrar la vejiga urinaria. Ya habíamos dicho que no hace parte del aparato reproductor masculino, pero sí es importante conocerla y cómo se cierra esta a través de los esfínteres. Miremos acá, esta parte es el testículo, seguidamente encontrábamos el epidídimo y mire que lo estoy colocando de color rojo. Estos que van a estar de color rojo son aquellos que hacen parte de vías de secreción, hablemos de las vías secretoras. Entonces miremos acá el testículo, el epidídimo, encontramos acá el conducto deferente. Seguimos con la vesícula seminal, que tenemos dos. Entonces vamos acá por duplicado. Dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes y voy a encontrar dos vesículas seminales. ¿Por qué las coloqué de negro? Porque esto no hacen parte del conducto
del conducto por donde van nuestros espermatozoides. Esto hace parte de las glándulas anexas, o sea, son aquellas que van a secretar sustancias. Acuerde que le habíamos llamado que estas son glándulas exocrinas. Entonces encontramos la vesícula seminal por duplicado. Vamos a encontrar acá, acuérdense que cuando el conducto deferente se encontraba con la vesícula seminal, a ese trayecto lo denominamos conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador va a entrar a otra glándula exocrina que es la próstata. Aquí se nos va a transformar este conducto deferente en lo que se llamaba uretra prostática porque se encuentra dentro de la próstata. Seguidamente vamos a encontrar otro órgano anexo, otra glándula que es la glándula bulbouretral o la glándula de Cooper, la cual decíamos que bota sustancias para neutralizar la acidez del orín que queda dentro del conducto de la uretra. Miremos ahora este cuerpo que es el cuerpo cavernoso. Mire que lo podemos encontrar a ambos lados, acá esta parte rosada y esta parte rosada acá. Y vamos a encontrar este de un color rosado un poquito más oscuro, que es el cuerpo esponjoso. Listo, de esta manera ya los espermatozoides hicieron el recorrido para salir por la uretra esponjosa. Aquí teníamos el glande. Ya viendo el recorrido, entonces tenemos unos letreros de color rojo y otros letreros de color negro y otros de amarillo. Los de rojo es el recorrido que hacen los espermatozoides desde el interior testicular hasta el exterior a través de la uretra. Los de color negro, en el caso de la vesícula seminal, la glándula bulbouretral y la próstata, hacen parte de las glándulas anexas o órganos anexos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 órganos anexos. Y vemos, ojo, importante que tengamos cuáles están por duplicado, cuáles no. Por ejemplo, la uretra no está por duplicado, mire que es una sola, a pesar de que esta recibe diferentes nombres a lo largo de su recorrido. El glande es uno solo, pero si tenemos dos testículos, dos epidídimos, dos cuerpos cavernosos, es importante tener en cuenta cuáles son los órganos que se encuentran por duplicado y cuáles no. Vamos a conocer más a fondo lo que es el testículo. Entonces, aquí hay un letrero que nos dice que se encuentran los tubos seminíferos. Entonces, este es el testículo. Un testículo tiene alrededor de 2 centímetros de base por 3 y una altura alrededor de 4 a 5 centímetros. Los tubos seminíferos son estas hebras que encontramos aquí al frente. Esta cavidad que se encuentra acá de como color azuloso, de este color fucsia, aquí vemos acá. Aquí vemos estos que están de color marrón, son los tubos seminíferos, y estos azulosos son los que se conocen como lobulillos. Este lobulillo está formado por una capa que se llama capa albuginia, la cual forma una especie de tabiques. Todos estos tubos seminíferos se unen en este sector. Miren este alambrado que se ve aquí, es una red. Este se conoce como red de testis. Vamos a ver acá, sí, aquí aparece la red de testis. Y aquí tenemos los lobulillos. Y aquí vamos a encontrar el epidídimo. Veamos ahora un corte que vamos a hacer uno de los tubos. Entonces mire que está la forma de un tubo porque es circular. Aquí vamos a encontrar unas células. Estas células que se encuentran acá de color largo, así como moraditas, son las que se conocen como células de Sertoli. Estas células de Sertoli van a actuar sobre ella una hormona que se llama hormona folículo estimulante o FSH. ¿Listo? Entonces voy a retroceder nuevamente. Hormona folículo estimulante o FSH. Folículo estimulante, ¿por qué? Porque va a estimular al folículo. ¿Cuál es el folículo? Aquellas células que van a dar origen a los espermatozoides. Como vemos acá en el centro, vemos acá los espermatozoides. Pero aquí vemos otro sinnúmero de células que vamos a ver cómo se denomina cada uno de ellos. Entonces, en la célula de Sertoli son las células nodrizas, son células que cuidan y alimentan a las células o a los espermatozoides en las diferentes etapas. Miremos ahora en la capa exterior o intersticial, o sea, la capa afuera, vamos a encontrar unas células llamadas células de Leydig. En las células de Leydig va a llegar la hormona leutenizante. ¿Qué hace la hormona leutenizante o LH?
Esa hormona luteinizante lo que hace es la producción de testosterona. Y sabemos que la testosterona nos da la característica física de los hombres, como la estructura del pecho, la barba, el bigote, etcétera, etcétera. Entonces ya tendríamos dos células importantes. Las células de Sertoli, que son las encargadas del proceso de cuidar o de ser nodrizas de las células germinales, que van a ser estas que ya las vamos a mencionar, dando así el origen al proceso de espermatogénesis, que es importante saberlo, y las células de Leydig, que va a producir los niveles de testosterona que nos dan las características de los hombres. Entonces miremos ahora las células germinales, las cuales las células de Sertoli van a cuidar. Dentro de las células germinales vamos a encontrar a las que van a dar origen a los espermatozoides. Todas las células tienen madre. Todos los hijos, todos nosotros tenemos una madre, así también las células. Las células germinales, en este caso la mamá, se va a llamar, mire, la estoy señalando acá, son las que se encuentran pegadas a la pared del tubo seminífero, se llaman espermatogonias. Estas van a tener 46 cromosomas. La primera división meiótica se van a llamar espermatocitos a estas células, las cuales van a tener la mitad de los cromosomas, en este caso serían 23. Seguidamente se van a formar unos espermatozoides que no tienen cola llamados espermátides, y por último nos va a dar origen a los espermatozoides. Entonces, como podemos ver el recorrido, podemos tener un mejor concepto de dónde realmente se producen los espermatozoides. Entonces, cuando nos pregunten dónde se producen los espermatozoides, no digamos en los testículos. No, existe una parte dentro de los testículos que se llama los tubos seminíferos. Es dentro de los tubos seminíferos donde realmente se da el proceso de la espermatogénesis. Entonces, repasando, las células de Sertoli son las células nodrizas, las cuales van a proteger las células germinales. Allá va a actuar la FSH o la hormona folículo estimulante, y las células de Leydig que se encuentran en el espacio intersticial, el cual actúa sobre ellas, la hormona luteinizante va a dar origen a la testosterona. Es importante recalcar que tanto la FSH como la LH vienen del cerebro, de una glándula que se llama la hipófisis, que más adelante, cuando veamos la espermatogénesis de una manera más amplia, nos vamos a dar cuenta dónde se da este proceso. Entonces, de igual manera decíamos que las células germinales, las mamás, se va a llamar espermatogonias, que van a tener 46 cromosomas y que se van a ir dividiendo a través de procesos mitóticos y meióticos para dar origen a los espermatocitos que tienen 23 cromosomas, espermátides, que son espermatozoides que también tienen 23 cromosomas pero no tienen cola, y los espermatozoides que ya tienen cola, que tienen los 23 cromosomas. ¿Por qué tenemos 23 cromosomas? Porque las células todas del cuerpo tienen 46. Las únicas, y es importante que ustedes se lo aprendan, las únicas que tienen 23 cromosomas son los espermatozoides. ¿Por qué? Porque estos 23 se van a unir a los 23 que tiene la madre en sus óvulos para formar la primera célula, que se llama cigoto. Entonces van a completar los 46 cromosomas que tienen todas las células del cuerpo. Listo, este proceso de espermatogénesis va a durar alrededor de 70 días. Miremos ahora el epidídimo. El epidídimo está dividido en tres partes. Va a tener una cabeza, va a tener un cuerpo y va a tener una cola. Seguidamente vamos a ver el conducto que es el conducto deferente, que habíamos visto cuando veíamos la primera diapositiva. En este sector del epidídimo, los espermatozoides van a durar un promedio de 20 días para que los espermatozoides maduren. Ahora miremos la estructura del pene. Habíamos hablado de dos cuerpos, un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. Vamos a señalarlo. Este es el cuerpo esponjoso. Estos dos de la parte superior es el cuerpo cavernoso. Y este punto, miren, este punto, lo vuelvo y lo señalo, que está ahí en la mitad del cuerpo esponjoso, es lo que se conoce como la uretra. Ahora, ¿qué función tiene el cuerpo cavernoso? Decíamos que esto se va a llenar de sangre y el pene va a aumentar su tamaño y su volumen. Pero al aumentar el tamaño, la uretra se puede contraer y se puede cerrar. Entonces va a estar el cuerpo esponjoso evitando esta situación para que la uretra no se cierre. De esta manera,
la uretra queda abierta y el semen y los espermatozoides pueden salir fácilmente. Miremos ahora un espermatozoide. El espermatozoide tiene tres partes. La primera parte es la cabeza, la segunda parte es el cuello y una última parte que se conoce como la cola. Importante en la cabeza conocer que la punta, que se llama acrosoma, tiene sustancias químicas las cuales ayudan a romper el tejido cuando llegan al óvulo de la mujer para poder entrar al óvulo. De igual manera vamos a tener el núcleo y vamos a encontrar dentro del núcleo esta estructura que se encuentra dando vuelta, que ya la vimos al principio de las animaciones que yo les comentaba, que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. De igual manera seguimos bajando, aquí vamos a encontrar en el cuello unas cositas aquí como forma de perro caliente, mire que están brillando. A esta las vamos a conocer como mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué son? Son fuente de energía. Si las mitocondrias se desgastan porque no tienen energía, el espermatozoide no puede hacer su recorrido, porque esta energía la va a transferir a la cola para que él pueda moverse a través de su flagelo o esta cola. Entonces, la mitocondria se van a recargar a través de la glucosa en todos los seres humanos. En este caso van a trabajar otro azúcar que se llama fructosa. Y se acuerdan que la fructosa, ¿dónde se producía en el recorrido que hicimos con los espermatozoides? Fácil, se van a encontrar en las vesículas seminales y en la próstata. Acuérdense que allá se van a secretar sustancias de alimento, en el caso de esto sería la fructosa. Ya hemos realizado un recorrido a lo largo de la guía en el cual hemos visto las partes, la parte morfológica y la parte fisiológica del aparato reproductor masculino. Ahora vamos a observar cada una de las actividades que corresponden a esta semana. Tenemos dentro de las actividades la siguiente. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, responde a las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿por qué los testículos no se encuentran dentro de la cavidad abdominal? Para ello les voy a dar una ayuda, que es esta imagen en la cual hablábamos anteriormente de una enfermedad que se llamaba criptorquidia. De igual manera tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado, el por qué la necesidad de que los testículos bajen hacia la bolsa escrotal. La segunda pregunta hace alusión a qué función cumplen las secreciones que conforman el semen. Acuérdense que habíamos hablado de unas glándulas exocrinas, en el caso de la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulboretral. Cada una de ellas va a tener una función específica, las cuales también hemos dialogado a lo largo de este video. La tercera pregunta nos dice, ¿de qué manera los espermatozoides se diferencian de otras células del cuerpo masculino? Entonces vamos a ver aquí los espermatozoides, vamos a diferenciarla, en este caso vamos a tomar una neurona, vamos a buscar las diferencias morfológicas y fisiológicas que los diferencian a cada una de ellas y vamos a realizar un cuadro comparativo. La cuarta pregunta nos dice, describe con tus palabras. Una persona sufre una caída y en ese accidente pierde uno de sus testículos. Después de su recuperación, ¿esa persona podrá tener relaciones sexuales normales? Miremos acá, este personaje se cae, pierde uno de sus testículos y nos hacen la primera pregunta, que es, después de su recuperación, ¿esa persona podrá tener relaciones sexuales normales? Miremos la segunda pregunta, nos dice, ¿su esposa podrá quedar embarazada? Entonces vemos a ver, además de tener relaciones sexuales, si las puede o no las puede tener, pero si las tiene, ¿será que su esposa puede quedar embarazada? Ojo, es importante que ustedes no solamente responder sí o no, tienen que sustentar su respuesta argumentándola. Veamos ahora la quinta y última pregunta. Esta está muy fácil, ya la hemos visto a lo largo de todo el video, donde nos dice que vamos a dibujar y describir la función de las partes del aparato reproductor masculino. Entonces pueden tomar esta imagen, pueden tomar la imagen que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes señalen todas las partes del aparato reproductor masculino y van a hacer una pequeña descripción de la función de cada una de ellas. No siendo más, nos vemos para la próxima sesión. Espero que este video les haya ayudado mucho a aclarar muchas inquietudes, muchos interrogantes que ustedes tenían. Nos vemos en la próxima sesión y que Dios me los bendiga.